Muy bien, volvemos con más del Café de la Mañana. Estamos ya listos y conectados para nuestra sección de educación financiera. Como siempre, hoy tenemos un nuevo tema para que usted se agende con nosotros. Y es que en el año 2020 muchas cosas llegan también para cambiar, como ya lo hemos dicho espiritualmente, pero también en el bolsillo de los colombianos. Se nos vienen subidas en muchas cosas que en el día a día, hoy por hoy, ya tienen un valor, ya están dentro de su presupuesto y esto va a variar las finanzas no solamente del país, sino también de su bolsillo. Para eso, hoy, como siempre, tenemos a nuestro ingeniero financiero que ya nos hacía falta. Doc, bienvenido. Andrés, buenos días, a los televidentes muy buenos días. Y como dice la canción, Andrés, año nuevo, vida nueva, y efectivamente la vida nueva trae también nuevas responsabilidades financieras, ajustes en muchos temas económicos también. Y bueno, la idea es poder contar a los televidentes hoy que lo que sucede en nuestra economía va a golpear nuestros bolsillos de cara a este nuevo año 2020. Ingeniero, hay mucha expectativa en Colombia por lo que sube la canasta familiar, suben una gran cantidad de cosas, el tema de las reformas, todo lo que estamos viviendo con el paro, todo esto repercute obviamente en el día a día de los colombianos. ¿Qué tenemos que estar nosotros atentos a hacer en cuestión de modificaciones para poder soportar lo que se viene? Porque hay que crear estrategias sin duda alguna para poder hacerle frente a esta subida o subienda económica que vamos a tener. De acuerdo, y realmente, Andrés, casi que podemos generalizar que la gran mayoría de cambios son de alzas. Ajá. Normalmente año a año lo que sucede es que hay unos ajustes económicos que normalmente se dan por factores inflacionarios y eso hace que la capacidad adquisitiva del colombiano disminuya porque en términos nominales todo sube de precio y lo que se esperaría que también subiese, que es el ingreso, pues no termina siempre logrando cubrir esa diferencia que genera el aumento de los gastos. Entonces aquí hay que tener un tema de conciencia que a lo mejor debemos ir un poco también atando a lo que hemos hablado anteriormente de cómo también empezamos a presupuestar parte de ese ingreso futuro que vamos a recibir, ya sabiendo cuánto estoy generando de ingreso hoy y reconociendo más o menos cuál puede ser el aumento de ese ingreso del año, de cara al año entrante, ir mirando cómo también logramos con ese aumento del ingreso ir cubriendo esa partecita de aumento de gasto que va a ser un tema que se dará indiscutiblemente, cómo logramos cubrirlo para que sigamos en el camino correcto de poder cubrir lo que queremos cubrir de nuestros gastos, pero sin olvidarnos que al final de cuentas nuestra vida no tiene que ser, o nuestro día no tiene que ser un tema de solamente estar preocupado por cómo gastamos, sino también de vivir la vida de manera tranquila, de manera organizada, de manera feliz y que la economía se convierta en un vehículo que mejore mi calidad de vida, claramente. Allá estará diciendo más que una mamá de casa o papá de casa. Bueno, este año nos tocó pizza porque si nos compramos el pernil nos vamos a ajustar en enero. Oiga, póngale mucha atención usted en casa a lo que se sube. Usted nos trae una lista de cosas que de pronto van a tener diferentes movimientos económicos, así que lo dejo para que nos cuente. Empecemos por la más importante, Andrés, canasta familiar. Creo Sí. que es la que más lo ve al colombiano hoy en día y hay varios aspectos. Usted nos decía hace unos minutos, el tema de ley de financiamiento está siendo uno de los temas más álgidos de tratar en este punto. De hecho, efectivamente, uno de los temas que más está influyendo hoy en día en el paro nacional tiene que ver con ley de financiamiento. Una ley que indiscutiblemente, aunque es muy poco amiga de la mayoría de colombianos, en la percepción por lo menos del colombiano, está siendo llevada a cabo y muy seguramente antes del 31 de diciembre va a volver a salir a flote y seguirá el gobierno con su plan inicial de mantener la ley de financiamiento, que ha cambiado un poco ahora la ley de crecimiento económico, pero pues que al final de cuentas es muy de lo mismo que ya habíamos visto anteriormente. Así que esa realidad está puesta en la mesa. ¿Qué es lo que ocurre brevemente con la ley de financiamiento? Porque hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Igual salen a protestar, a marchar o tienen una posición que Duque, que Petro, que no hay qué, que izquierda, que derecha. Y a la hora de la verdad ni siquiera conocen qué es lo que es esta ley de crecimiento y financiamiento. Y de hecho, Andrés, infortunadamente, gran parte de la percepción que yo he tenido, se lo digo de manera personal, es que mucho colombiano está saliendo a marchar entendiendo por qué lo hace, más no la fundamentación de por qué lo está haciendo. Es decir, no, sí, por ley de financiamiento, pero no tienen claro exactamente qué es lo que pasa y se convierte más en un tema de bandos políticos, que es lo que infortunadamente menos le genera bienestar a la sociedad. Pero dejado eso de lado, la ley de financiamiento busca básicamente reunir cerca de entre 8 y 9 billones de pesos durante los próximos 4 años, básicamente para temas de presupuesto nacional. Entonces, lo que implica la ley es mirar de dónde puede aumentar la captación de recursos vía impuestos y esto ha hecho básicamente que aumenten la base impositiva para muchos colombianos. Infortunadamente, de lo que se puede percibir es que afecta más a la clase media que a la clase alta,
porque de por sí en temas de tributación individual es el colombiano de a pie el que más puede estar sufriendo ese impacto de la reforma tributaria. Y es básicamente porque lo que hace que genere o lo que busca el gobierno para buscar más beneficios para para la clase media es tributar a la clase media. Entonces, que es la más grande, ¿no? Es la más grande, claro, es la base más importante, por ende es la que más afectación tiene dentro de ese impacto. Es la razón por la cual el gobierno busca de cierta manera aumentar la tributación a ese segmento poblacional, pero infortunadamente es la que también más sensible es a los cambios económicos. Así que en ese orden de ideas, aunque el trasfondo puede ser bueno y aunque hayan cosas que sí son rescatables dentro de esa reforma, lo que sí hay que revisar es que de fondo a lo mejor no es la solución más indicada en algunos de los puntos que se están buscando conciliar. Ya para cerrar un poquito el tema de esta ley, hay una cosa que la gente no sabe, no comprende, no entiende, y es que no lo hace todo el presidente de la República que esté ahí. Hay un grupo bastante grande y bastante importante en nuestro país que son los banqueros, que al fin y al cabo son los encargados de mover la economía muy por encima del presidente de la República. Termina siendo el presidente de la República, digámoslo así, un cargo muy rezagado a lo que es el poder de grupos como los Santo Domingo, por ejemplo. Indiscutiblemente las economías se mueven a través del sector financiero y es una realidad que yo creo que ya para ningún colombiano se oculta, así que ya uno puede hablar un poco más con libertad del tema y efectivamente, digamos que la economía nacional no la mueve normalmente ni el presidente ni su Congreso, la mueven realmente poderes en muchos casos privados que tienen la capacidad económica para poder mover sus intereses y indiscutiblemente sacar provecho de la situación. Es una realidad, creo que ya de eso poco de tabú queda, entonces ya podemos hablar un poco más abiertamente de la situación. Un día lo invito para que hablemos de ese tema porque ese tema es Perfecto. bien importante y es importante que ustedes averigüen sobre la importancia que tienen los banqueros en nuestro país y en el mundo además. Vámonos entonces con la canasta familiar. Canasta familiar, Andrés, es un tema vital para todos. Ahí vienen dos cambios importantes. Uno que tiene que ver con inflación. Esperamos cierres de inflación para el año 2019 que debiera estar más o menos cercano del orden del 3.5% durante este año, lo cual más o menos va a ser el impacto inflacionario que tendrá la canasta para el año siguiente. Ahora, no obstante, hay un punto bien importante que a lo mejor no hay que dejar de lado y es el tema del dólar. Sí. El dólar viene subiendo de manera bastante fuerte. De hecho, la devaluación de este año ya supera el 25%. Eso hace que ciertos productos, que aunque la canasta familiar no implica productos importados en su mayoría, ciertos productos van a tener indirectamente una afectación por el tema del dólar. Entonces, hasta el momento no hemos visto una afectación muy fuerte. Lo que yo sí creo es que durante el primer trimestre del año puede que ese impacto del dólar aún no sea muy perceptible, pero llegará el momento en el que efectivamente algunos productos de la canasta se tengan que directamente afectar por esto, no solo porque se importen productos, sino porque las materias primas que se usan para producir los bienes nacionales en muchas circunstancias es importada. Es decir, yo como productor nacional debo importar materia prima, que hoy en día me cuesta más porque sube el dólar, pues claramente me sube el costo con el cual yo produzco, eso va también a obligarme a subir el precio al consumidor para poder suplir ese mayor costo que estoy teniendo, porque digamos que el productor en su normalidad no va a querer sacrificarse su rentabilidad por el hecho de beneficiar al pueblo. Ojalá existan muchos casos de esos, pero seguramente no va a ser así. Así que lo que va a pasar es aumenta el costo de producción, por ende va a aumentar el precio del bien para el consumidor final, en este caso somos todos los ciudadanos, y eso va a implicar que el precio de los bienes aumente. En la medida en que el precio del bien aumenta, la canasta familiar se infla en su precio, es lo que llamamos inflación, así que esperaríamos que ese ajuste empiece a ser un poco más fuerte a partir del mes de marzo o abril seguramente. Entonces no es un tema solamente inflacionario, es un tema que tendrá que ver también indirectamente con el precio del dólar, que al final es una economía que depende mucho del tema del dólar todavía. Ya, esto obviamente sumarle el que estamos haciendo nosotros vendiendo y comprando de manera extraña, ¿verdad? Porque compramos ahora panela a Ecuador, estamos comprando una cantidad de productos en el exterior, las mismas reses que estamos comprando en este momento en gran mayoría del país también vienen de otro lado, entonces el tema de la leche también se toca, el tema de la res es un tema también a analizar y esa subida que puede tener. ¿Qué otro tema tenemos ahí en lista para explicarle a la gente que sube o que baja? Hay uno muy importante que le duele mucho al bolsillo y es la gasolina. Ese combustible que al final de cuentas nos acostumbramos a usar por nuestros vehículos y que ya estamos tan dependientes del vehículo que aunque nos digan déjenlo y móvense de otra manera, nos cuesta un poco. A mí de hecho me cuesta mucho también dejar el carro guardado muchos días, pero
Al final de cuentas es un impacto que tendremos y el tema de gasolina es claramente uno de esos costos que tenemos que empezar a revisar muy bien. La gasolina, al igual que algunos aspectos de la canasta familiar, tiene alguna implicación directa con el tema de dólar. Y aquí una relación rápida como para no desviarme mucho del tema, pero que tiene mucho que ver también con el tema de gasolina, y es que hay una relación directa entre el precio del petróleo y el precio del dólar. No olvidemos que Colombia es un país productor de petróleo, más allá de que importemos gasolina, lo cual eso nunca ha sido como de mucho entendimiento. Sin embargo, hay una relación directa petróleo-dólar. Lo que estoy diciendo con esto es, en la medida en que el precio del petróleo aumenta, lo que normalmente sucede es que el precio del dólar disminuye y viceversa. Cuando el precio del dólar disminuye, el precio del petróleo está aumentando. ¿Por qué digo esto, Andrés? Porque cuando yo miro los dos factores, tanto el petróleo como el dólar, son dos factores que implican directamente afectaciones del tema de la gasolina. Normalmente cuando el precio de la gasolina nuestra aumenta es porque el precio del petróleo internacional está aumentando, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo digo que el precio de la gasolina aumenta porque sube el petróleo, también estoy diciendo indirectamente que está bajando el dólar. Y esa relación, digamos que de tres variables, es importante entenderla, porque esto de cierta manera trae una estabilidad en el precio de la gasolina. Sí. Ahora, no obstante, no quiere decir que no existan cambios, es posible que sí. De hecho, lo que muy posiblemente ocurra es que arranquemos año con un cambio en precio de gasolina, solo que ese cambio no es un tema porcentual muy definido, porque si ustedes bien recuerdan, mes a mes el cambio del combustible va cambiando. De hecho, para arrancar noviembre, el precio del combustible disminuyó 30 pesos. Para arrancar diciembre seguramente ocurra lo contrario y lo que tengamos son subidas en el precio del combustible. Entonces, mucho ojo con el tema. Yo nunca he percibido que el consumidor deje de comprar más o menos gasolina porque se ponga más o menos cara, pero sí aquí hay un llamado a los televidentes de que tomemos un poco más de conciencia, y ahí sí, vuelvo y repito, me incluyo en ese segmento de población, de que necesitamos empezar a buscar soluciones diferentes para transportarnos, no solo por el tema del consumo del combustible, sino porque al final de cuentas la ciudad necesita un poco más de conciencia de parte de los ciudadanos en temas de movilidad, en temas de cuidado ambiental, en temas de manejo de recursos naturales y demás. Así que es un llamado no solo desde lo económico, de que claramente el combustible va a tener un cambio importante en su precio, porque eso no va a ser la razón para que uno deje mover su carro, pero sí también que eso se sume a aspectos más de conciencia ciudadana para que tomemos decisiones más óptimas en la manera en la que nos podemos movilizar en la ciudad. Brevemente, ingeniero, ¿qué es retención en la fuente? Importantísimo, Andrés. La retención en la fuente es una parte de nuestro salario, de nuestro ingreso, que debemos pagar de una manera de tributación al Estado por el ingreso que estamos recibiendo. ¿Sube o baja? Tiene una modificación con la reforma, modifican las tarifas, se crean tarifas mayores. Ahorita, si nos da el tiempo lo miramos rápidamente, las tarifas. Sí. Y aparte de que se mueve la tarifa, también va a cambiar la base en la cual se calcula. Entonces, si tenemos ahí el tiempo, lo miramos Claro que en el sí. tablero rápidamente para Hacemos poder hasta analizar. donde podamos hoy. Perfecto. Y si no, alargamos el tema en otro programa, porque es un tema importante que toca a todos los colombianos. Totalmente. Entonces vamos a mirar el tema de la retención en la fuente. Parte importante, Andrés, con la reforma, ¿qué sucede? Que antes la base de reforma de la retención estaba en 95 VTs, ¿cierto? Y ahora esto cambia a una base de 87 VTs. ¿Qué quiere decir al cambiar la base? Unidad de valor tributario. Lo que sucede es que al tener una base más pequeña, quiere decir que la gente empieza a pagar desde un ingreso más bajo. Si yo pusiera esto a precios de hoy, el VT está aproximadamente en 35.400 estimado para el año 2020. Esto quiere decir que más o menos el ingreso base de esta clasificación de 95 estaba aproximadamente en los 3.420.000 pesos más o menos. Más o menos. Y ahora con el cambio de la base ya no va a ser de 3.420.000, sino que esto va a ser cercano a los 3.097.000 aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que si antes yo pagaba una base de retención en la fuente de este valor, ahora mi ingreso a partir de este valor va a pagar retención. ¿Qué hace o qué sucede con esto? Que esto implica que más colombianos quepan dentro de la torta del pago de retención. Ajá. Y es uno de los aspectos que le comentaba que afecta directamente el bolsillo del ciudadano a pie. Porque si bajamos de este monto a este monto, hay mayor posibilidad de que haya más gente que quepa en este rango y que por ende pague la tributación. Ahora, una aclaración importante, Andrés, es que este valor finalmente no es el ingreso bruto. Es decir, si mi ingreso bruto, o mejor dicho, más para explicar el tema del bruto, es si mi ingreso, el que yo tengo en mi contrato, dice que son 397, no quiere decir que va a pagar porque lo dice mi contrato.
esta base de tributación está ligada a mi ingreso neto. Este ingreso neto es el que yo tomo en cuenta para determinar si pago o no pago esa retención. ¿Qué quiere decir esto? Que este es el ingreso que me queda después de haber descontado el pago de parafiscales, después de haber descontado el pago de salud, después de haber descontado el pago de pensión y después de haber descontado en algunos casos el pago del fondo voluntario. Entonces, cuando yo descuento estos valores, que esto es más o menos un 9%, esto es un 4%, esto es otro 4% y esto es más o menos el 1%, en ese caso, cuando yo descuento estos valores de mi ingreso bruto, me tendrá que dar por lo menos 3.097.000. Para poner los números, Andrés, porque ya hice el ejercicio más o menos matemáticamente que ocurre, esto implicaría que mi ingreso bruto fuese aproximadamente de 4.580.000 pesos, aproximadamente, pesos más, pesos menos. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 2020, el colombiano que tenga un ingreso que sea igual o mayor a 4.580.000 va a terminar teniendo una base y luego haber pagado para fiscales de 3.097.000. Sí. Querrá decir que una persona que tenga un ingreso que sea igual o mayor a 4.580.000 va a estar sujeto al pago de retención en la fuente. Ahora, ¿cómo se calcula la retención en la fuente? Básicamente existen unas tablas para poderlo calcular. Entonces me voy a quedar con ese numerito que ya tenemos más o menos en la cabeza y desde ahí vamos a arrancar un poco a hacer ese cálculo del pago de retención. Entonces, lo que estoy diciendo es, la reforma tributaria trae un rango, eso de hecho ya existía anteriormente, un rango que depende del valor del ingreso. El rango más bajo hoy en día arranca en 87 y va hasta 145 VTs. Esto más o menos nos lleva en el rango del ingreso bruto del 4.580.000 y nos va a llevar más o menos hasta un ingreso cercano a los 5.900.000 pesos. Seguramente estoy diciendo un poco inexacto con esta cifra, pero para tener una idea más o menos cercana. Ahora, dependiendo del rango en el que esté, mi base de cálculo tarifaria cambia, es decir, mi porcentaje a pagar cambia. El porcentaje más bajo, que es este rango que estamos hablando, es del 19%, pero el porcentaje hacia el rango más alto puede llegar hasta el 39%. Y hay puntos intermedios, está el 23, el 28, el 33, el 35, hasta el 39. ¿Qué quiere decir esto? Lo cual sí pareciera muy lógico, y es que en la medida en que la persona gana más, lo que pasa es que paga más. Lo cual tiene un sentido lógico y ahí sí digamos que es aplaudible ese planteamiento. Sí. Antes digamos que las escalas eran mucho más cercanas y terminaba pagando casi que en la misma base una persona de un bajo ingreso contra una de un alto ingreso. Eso suena un poquito más justo desde el punto de vista del cálculo. Ahora bien, resulta que no es que yo coja el 19% y se lo calcule a mi ingreso base, ni tampoco se lo calcule al que teníamos acá, que era de 3.97, que era mi ingreso neto, si lo recordamos. No es que lo coja y lo calcule aquí directamente, no es así. Lo que se hace para poder calcular la retención es que sobre este ingreso base de 3.97, que es el mínimo para pagar retención, se mira qué tan por encima estoy. Quiere decir que si mi ingreso neto al final me dio, voy a poner el ejemplo, 4.200.000 pesos, quiere decir entonces que mi base de retención se calcula por la diferencia de esos dos. Es decir, como para hacer aquí un poco el ejercicio matemático, la base mínima dice que son 3.97. La base mía es de 4.200.000. Entonces, la forma en que le calculo la retención va a ser básicamente tomando la diferencia de los dos. 4.200.000, que es mi ingreso neto real, menos 3.097.000, que es el mínimo que determina el Estado. Sí. Y a esto sí le multiplico mi primer rango, que es el que yo entro, que es el 19%. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, 8:25 de la mañana, 20:20, que sube, que baja. Estamos hablando de esto en el Café de la Mañana y estábamos precisamente en un punto especial para calcular precisamente esa retención. La retención, de acuerdo. Entonces, decíamos, Andrés, me traje esto para arriba para que el televidente lo pueda ver mejor. Decíamos, la base mínima, según los cálculos que hoy en día propone la reforma, está en 3.097.000, ¿cierto? Aproximadamente. Y tuvimos un ejemplo en el cual decíamos, mi ingreso neto está ubicado en los 4.200.000. Simplemente un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy en este momento por encima 1.103.000 pesos. Quiere decir que yo estoy ganando neto
1.103.000 más que la base mínima para pago. Pero sigo estando en el primer rango, que el primer rango recuerden que va hasta 5.900.000 más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre esta diferencia de más que yo tengo de ingreso, le aplico el 19%. Entonces, mi impuesto de retención va al 19% de este valor. Y eso nos va a dar aproximadamente cerca de 219.000 pesos más o menos. Me excusan ahí los decimales y demás que se me puedan ir. Más o menos va a ir esto. Quiere decir que este va a ser mi valor de retefuente. Que este es mi base de pago. Sí. Mi 19% es la retefuente de 219. Y este es el valor que yo básicamente estoy pagando. Entonces, no necesariamente, es bueno aclararlo, yo no pago sobre mi ingreso neto real, sino que pago por la diferencia que mi ingreso tiene sobre encima de la base. Y eso hace pues, que claramente baje mucho el tema del pago. Entonces, importante ese tema en términos de retención. Ahora, un factor adicional que es muy importante, Andrés. Cuando uno tiene retención en la fuente, la manera en la que se cruza es mediante declaración de renta. Entonces, yo digo, cuando tengo retención y declaro renta, lo que yo hago es declarar la renta y dentro de los valores que yo le descuento a mi base de declaración, meto la retención en la fuente. Okay. Entonces, ¿yo qué digo? Que tengo un ingreso de tanto en el año y tengo deducciones del 100% en las que se incluye la retención en la fuente. Eso quiere decir que esto hace que mi base para pago sea mucho más baja. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y si yo no declaro renta? Lo primero es que muy seguramente, sobre la gran mayoría de escenarios, a partir del año siguiente, esta base va a dar para declaración de renta. Pero si por alguna razón no tiene que declarar renta, entonces este valor de retención se le puede pedir al Estado que quede como un valor a favor de quien está aportando la retención. Entonces son aspectos importantes a tener, digamos que presentes a la hora de calcularlo, porque al final de cuentas esto impacta el bolsillo de la gran mayoría de colombianos. Ahora en una base más baja afectará a más personas, pero es un aspecto que seguramente es bueno que cada quien lo tenga presente para que lo calcule, para que lo analice y para que lo pueda provisionar. Bueno, ingeniero, mil gracias por acompañarnos. Andrés, un placer. Yo creo que está cargado usted con energía. Me acaba de Eso pasar siento, un corrientazo sí, eso siento. duro. Pero La buena energía del canal. Continúa de pie.